Bueno, ¿cómo están ustedes? Nosotros, desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos. Como ya les habíamos adelantado en algún programa anterior, en nuestra temática de tratamiento del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en la Argentina, teníamos especial interés en poder ofrecerles a ustedes una conversación con Daniel Feierstein. Daniel Feierstein es sociólogo argentino, un académico que recientemente, hará un par de meses, fue designado como presidente de la Asociación Internacional de Estudios sobre Genocidio. Daniel Feierstein es un académico que además ejerce su actividad en un centro nacional, el Centro de Estudios para el Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero. La designación de Feierstein habíamos hecho ya un adelanto de que entendíamos era de suma importancia en razón de que representa un reconocimiento a un contexto de desarrollo del proceso de justicia en la Argentina y en Latinoamérica que tiene una expresión de reconocimiento en organismos internacionales en virtud de las caracterizaciones y análisis que se ha hecho en nuestro país y desde las dimensiones académicas por Feierstein y otros sobre el genocidio. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Sabemos tu nueva ocupación importantísima, pero tenés toda una trayectoria reconocida dentro del movimiento de derechos humanos en la Argentina. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Como somos un canal comunitario y ya mencionamos varias veces, o yo la mencioné varias veces, la palabra genocidio, y estás presidiendo un centro internacional de investigación sobre el genocidio. La pregunta sería, ¿qué es un genocidio? Sí, es una pregunta compleja, porque te diría que aún en el campo académico hay enorme discusión sobre qué es el genocidio y cómo definirlo. Yo siempre cuando lo trato de sintetizar, creo que la mejor definición, la más concisa, la dio la primera resolución de Naciones Unidas cuando llama a crear una convención sobre el genocidio, la resolución 96 de 1946, cuando plantea una analogía entre el homicidio y el genocidio. Dice, si uno toma cuál es la esencia del homicidio, es la negación del derecho a la existencia de una persona. ¿Sí? Y si uno quiere hacer esa analogía con qué sería un genocidio, la resolución dice es la negación de la identidad, del derecho a existencia, la identidad de un grupo. ¿Sí? Creo que en este sentido es lo más conciso en términos de lo que busca el genocidio, es la destrucción. Quizás el que creó el término, que fue Raphael Lemkin, lo dijo todavía mejor, porque digo no solo la destrucción, sino la transformación de la identidad de un grupo. Y que esa transformación, la característica específica del genocidio es que se hace a través del terror, se hace a través del aniquilamiento, con lo cual, por ahí para decirlo con otros términos, Lemkin decía, la esencia del genocidio es la destrucción de la identidad de un grupo nacional y la imposición de la identidad de su opresor. ¿Sí? Me parece que en ese sentido es como muy sintética. Claro. Vulgarmente se tiene del genocidio una visión cuantitativa, es decir, como crímenes que de alguna manera tienen una dimensión, un volumen, una jerarquía, digamos, cuantitativa, que con esto que estás planteando sería insuficiente para caracterizarla, digamos. Tiene otros atributos cualitativos especiales. Exacto. Que ojo, la masividad es un elemento en términos de que es imposible cambiar la identidad de un pueblo si uno no involucra un aniquilamiento, uno diría, medianamente masivo. ¿Sí? Esto es muy difícil crear terror en el conjunto de una sociedad sin el aniquilamiento de un grupo importante de su población. Pero es cierto que es importante tomar en cuenta esta dimensión, porque si no lo que se ha divulgado mucho en el sentido común es genocidio es una especie de insulto, que bueno, lo peor que podría pasar, lo que más nos enoje, eso debe ser genocidio. ¿Sí? En ese sentido se pierde la especificidad del concepto y la importancia del concepto para entender sus consecuencias en todas aquellas sociedades, que diría son casi todas las sociedades del planeta, que en algún momento de su historia han vivido un proceso genocida y han visto transformada su identidad
como producto de ese terror. Vos hacías mención, Daniel, recordabas que en el año 46 se empieza a poner en discusión esto bajo el concepto de genocidio, concepto que es incorporado recién, es un concepto de posguerra, ¿no es cierto? Y en el año 48 hay una convención internacional que da lugar a una definición determinada. Esto estuvo directamente relacionado con los crímenes del nazismo, ¿no es cierto? Sí, pero hay dos cuestiones interesantes. Efectivamente, como concepto jurídico, el concepto de genocidio surge como reacción ante el nazismo. Sin embargo, hay un antecedente que es el primero que he rastreado y que es muy significativo, que es un antecedente argentino, que es un proyecto presentado en el año 35 al Parlamento argentino para calificar un nuevo delito que en ese momento no lo llaman genocidio, lo llaman genticidio. Genticidio. Y que da cuenta de esta idea como esencia del aniquilamiento de un grupo de población, ¿sí? Lo que va a ser la esencia del concepto de genocidio. Lamentablemente nunca toma estado parlamentario ese proyecto. ¿Y se refería a qué grupo de población? No, es que no especificaba, no y esto es lo interesante, planteaba el aniquilamiento de cualquier grupo de población, mencionaba a modo ilustrativo grupos políticos, nacionales, raciales, pero lo dejaba abierto y en este sentido con una buena codificación penal. Lamentablemente nunca toma estado parlamentario. Lemkin presenta otros proyectos en los años 30, también en la Conferencia de Madrid, lo llama barbarismo en un momento, lo llama destrucción cultural. Ninguno de esos proyectos avanza y es recién en la segunda posguerra, inmediatamente después del nazismo, que Lemkin es convocado nuevamente. Él había escrito un libro durante su exilio de Polonia en el año 43, analizando el nazismo y donde crea el concepto de genocidio. Y es esto lo que va a ser recuperado después por Naciones Unidas con esta resolución que mencionaba del año 46, llamando a las naciones a crear la primera herramienta, la primera Convención Internacional de Derechos Humanos, que va a ser la Convención de Genocidio, y una discusión de 2 años que va a concluir recién fines de 1948 con la propia convención. Esa convención dejó, digamos, puso una definición vigente hasta el momento en términos internacionales, ¿no es cierto?, que ha sido caracterizada como una visión restrictiva con respecto al genocidio. ¿Cómo es esto, Daniel? Y si lo caracterizo bien a esto, Sí, ¿no? sí, porque es lo que suele ocurrir en Naciones Unidas, y esto es interesante, ¿no? Que por un lado tiene que hacerse cargo de problemas que afectan a la humanidad y que por lo tanto hay como presiones, diría, de los pueblos, digamos, ¿no?, por modificar estas cuestiones, pero por otro lado las Naciones Unidas son la articulación de los estados, ¿sí? Y por lo tanto la mayoría de los estados no estaban dispuestos a aceptar que la primera Convención de Derechos Humanos impidiera a los estados asesinar a los miembros de su propia población por motivos políticos, que era lo que los estados venían haciendo, siguieron haciendo, pensaban seguir haciendo y de hecho continuaron haciendo hasta hoy. Entonces, eso genera una serie de discusiones que no tienen ningún peso jurídico, ningún argumento filosófico realmente relevante, que son eminentemente geopolíticas, que es un conjunto de estados liderados básicamente por la Unión Soviética stalinista, la Gran Bretaña de Churchill, la Sudáfrica del apartheid y luego con el apoyo de los Estados Unidos, para plantear que la única posibilidad de que una convención como esa fuera aprobada era que no incluyera a los grupos políticos, lo cual la volvía una convención absolutamente inútil, porque en verdad todo genocidio, si busca la destrucción de la identidad de los oprimidos, es un genocidio político. Esto es, el motivo del genocidio, sea cual sea el grupo, siempre es político, y si el motivo es político y el motivo político está excluido de la convención, entonces la convención definiría un crimen que no existe, que nunca se puede aplicar en la historia, y es lo que ocurrió. Durante 50 años existe una convención sobre el genocidio que no se aplica a ningún caso, ¿sí? Porque en verdad dejaba abierta la posibilidad a cualquier defensor de un genocida de esgrimir que eso no era genocidio. Yo diría que aparecieron algunos elementos interesantes desde los pueblos, desde la disputa, desde distintos marcos regionales, políticos, la posibilidad de poner en cuestión esta convención por un lado y aprovechar las ventanas de oportunidad que dejó abiertas, ¿sí? Creo que esto fue todo un recorrido de 50, 60 años que permitió que poco a poco, lentamente y con enormes discusiones conceptuales y jurídicas, la convención pudiera comenzar a ponerse en vigor
producto de que quedó adentro, en función de que el borrador lo había redactado Lemkin, quedó adentro de la convención el Grupo Nacional. Y el Grupo Nacional incluye a todos los otros grupos. En el borrador previo a la convención, ¿no? Que estaba, exacto, en los borradores estaban los grupos políticos también, pero cuando excluyen a los grupos políticos, el grupo que queda dentro de la convención es el Grupo Nacional. Y el Grupo Nacional incluye a todos los otros grupos, y esto lo pensaba así Lemkin ya desde sus primeros escritos, antes de la discusión en Naciones Unidas, y entonces la inclusión del Grupo Nacional se transformó en algún punto uno podría decir un error de los tipificadores de la Convención, que quisieron excluir la posibilidad de que la Convención fuera aplicada, pero como todo grupo de la población es parte del Grupo Nacional, claro, y como que la Convención incluye la destrucción parcial, ¿sí? Porque de otro modo, digamos, también sería absolutamente no operativa, porque siempre las destrucciones son parciales, esto dejó la posibilidad de una interpretación de la Convención que, así como está, pudiera permitir su utilización, ¿sí? Esto fue un poco lo que ha aparecido en los últimos 15, 20 años como una nueva tendencia, una nueva posibilidad, más allá de las luchas que siguen y que surgieron desde el propio momento de discusión de la Convención por hacer una codificación correcta del delito de genocidio, que como cualquier delito tendría que incluir a todos los que pueden sufrirlo. Esta inclusión del Grupo Nacional permitió conciliar los principios jurídicos, es decir, hasta tanto eso se llevara a cabo, es posible una interpretación que, respetando la estricta legalidad, pueda permitir la utilización de la Convención. De otro modo ocurriría lo que ocurrió durante 50 años, que es tener una Convención que no se aplica a ningún caso. Claro. No, me voy un poquito para atrás, porque estamos haciendo hincapié en la posguerra, digamos, a partir del estímulo internacional ante la evidencia de la Shoah, digamos, los crímenes del nazismo. Naciones Unidas toma esa posición. Pero en algunos de tus escritos y otros afirman o afirmás que el genocidio es una característica de la modernidad, o sea que va mucho más atrás esto. Y como que hay una protomodernidad ya por la época en que fuimos descubiertos por la Europa, y nuevas situaciones. ¿Cómo es esto, Daniel? Exacto. Dos o tres cosas diría. Por un lado, el aniquilamiento de poblaciones ha sido permanente a lo largo de toda la historia de la humanidad, no solo de la modernidad. La diferencia de la modernidad es que es la primera vez en que comienza a surgir un pensamiento que plantea la idea de que todos los seres humanos somos iguales, tenemos el mismo valor, tenemos los mismos derechos. Y entonces simultáneamente ese aniquilamiento empieza a ser un modo de definir quién es parte de ese colectivo humano y quién no. Y la gran diferencia del nazismo con respecto a los procesos previos no es que fue el primer genocidio, que ahí es donde ocurre por primera vez, sino que simplemente la sociedad no estaba dispuesta a aceptar ese aniquilamiento porque se aniquilaba fracciones que eran parte del centro del mundo. Ocurría en la propia Europa. Y en un momento en donde Europa se había consolidado, como podríamos decir, la cuna de la humanidad, mientras que estaba dispuesta a aceptarlo en cualquier otro lugar, como de hecho había ocurrido, mientras se asesinara grandes grupos de africanos, de americanos, de asiáticos, esto no constituye un gran problema. Ahora, cuando el nazismo lleva a cabo su proyecto de expansión colonial, no en África, en Asia o América, sino en la propia Europa, esto genera una reacción de decir, bueno, algún límite hay que poner a esta lógica, esta población sí es vista como humana y entonces esto tiene que ser tratado de alguna manera, y es por eso me parece la reacción que uno diría, si uno toma las tasas de muertos, por poner un caso, en el Congo, ¿sí? En la colonización belga del Congo, son incluso altamente superiores a los asesinatos llevados a cabo por el nazismo, pero claro, es población que no era vista como parte de la propia humanidad, y entonces no era vista la necesidad de crear una herramienta que pudiera condenar o prohibir ese tipo de acciones. Fíjate que con el nazismo mismo es complejo, ¿sí? Con lo que decimos de la convención. Se dice que hay que llevar a cabo una convención sobre el genocidio, se define el delito, pero se lo define de tal manera
que aplicado con esa interpretación de que cualquier motivo político lo dejaría fuera, ni siquiera se podría juzgar a los nazis con esa herramienta. Y de hecho a los nazis no se los juzga con esa herramienta. Es interesante, a los nazis no se los condena por genocidio. Vamos a una pequeña pausa y nos vas a contar ¿Cómo no? de qué se los acusa a los nazis entonces. Bueno, seguimos con Daniel Feierstein, una clase sobre genocidio. Daniel, ¿de qué se los acusó entonces a los nazis? Bueno, en el juzgamiento de los nazis hubo dos modelos, ¿sí? Uno se conoce más, el otro menos. Uno fue el modelo que acuerdan las potencias vencedoras, que es el juicio de Nuremberg. ¿Sí? El juicio de Nuremberg y Tokio, pero Nuremberg para el nazismo. Y en el juicio de Nuremberg fundamentalmente se utilizan tres figuras, pero hay una que es dominante entre las tres. Las tres figuras del estatuto del Tribunal de Nuremberg son crímenes de guerra, una figura que existía, crímenes contra la paz, una figura muy discutible, ¿sí? Esta idea de quién es, en un conflicto, quién es el que comete crímenes contra la paz y quién no, y la que se transforma en la estrella del juicio, que es crímenes contra la humanidad. Pero crímenes contra la humanidad es una figura muy complicada, porque en realidad es una figura creada por las potencias vencedoras, para meter todo lo que hizo el nazismo bajo una sola figura de delito. Y entonces es en el estatuto del Tribunal de Nuremberg, es una figura terriblemente amplia, que incluye incluso algunas definiciones muy complicadas para el derecho, como otros actos inhumanos, ¿sí? O sea, uno diría, bueno, otros actos inhumanos es algo tan amplio que cualquier juez podría incluir cualquier acción dentro de esa figura. Pero bueno, se hace de esa manera para permitir la condena de los nazis, ¿sí? Que se veía, y creo que justamente, como un requisito fundamental de ese momento histórico. El otro modelo es el de los juicios de Dachau y Mauthausen, llevados a cabo por la ocupación norteamericana, esto es sin participación ni soviética, ni francesa, ni inglesa. ¿Fueron tribunales militares esos? Tribunales militares. Sí, en los dos casos. En los dos casos se trata de tribunales militares, pero en Dachau y Mauthausen se decide solamente incluir el concepto de crímenes de guerra, porque era el único concepto preexistente a los hechos. Pero se hace algo muy interesante para pensar nuestra realidad, ¿sí? Que es que se cambia la forma del proceso penal. Lo que consideran los tribunales de Dachau y Mauthausen, que no aceptó el tribunal de Nuremberg, es que lo que hay en un genocidio es la transformación del aparato estatal en un aparato ilícito. Y a su vez la utilización de la clandestinidad en esa estructura ilícita, y que por lo tanto el proceso penal corriente no es suficiente para poder dar cuenta de esa lógica, porque es el aparato estatal el que comete el delito, no es un individuo. El Estado y entonces lo que se hace es considerar corresponsables a todo el personal de los campos de concentración por el conjunto de delitos cometidos en el periodo en el que se desempeñaron en el campo de concentración. Lo cual es un antecedente complejo pero interesante para pensar cómo abordar la cuestión. Ahora, en ninguno de todos estos juicios aparece el concepto de genocidio, porque la convención de genocidio va a ser posterior, ¿sí? Porque toda la discusión va a ser posterior. Claro. Y entonces es interesante que surge esta convención con el nazismo como elemento, pero precisamente para no permitir su utilización. Y es el único concepto que surge, por otro lado, porque en verdad no va a haber en esos años ninguna convención de crímenes contra la humanidad, con lo cual la única herramienta legal internacional va a ser la convención de genocidio, con la exclusión del motivo político, de los grupos políticos, pero con esta ventana brillante de oportunidad que se les escapa a los codificadores, que es la inclusión de la destrucción parcial del grupo nacional. Vos has hecho estudios, hay diversos estudios comparativos en la cual toman el genocidio nazi y otras expresiones genocidas. Vos en particular has hecho una relación y análisis y comparación entre el genocidio nazi y el genocidio del proceso de reorganización nacional en Argentina. ¿Cuáles son los denominadores comunes? ¿Qué articulaciones? ¿Qué puentes hay en esto? Sí, yo creo que hay una serie así como hay una serie de diferencias, hay una serie de elementos comunes sumamente interesantes. Diría que el nazismo puede ser mirado de dos maneras, como punto de llegada o como punto de partida.
¿sí? Y la mayoría de los trabajos sobre el nazismo lo ven como punto de llegada de algo que veníamos hablando, que es como punto de llegada de toda esta construcción racista del otro. Entonces, en un punto uno podría decir el nazismo como el paroxismo del racismo. Ese racismo que existía desde 2 siglos antes, en el nazismo cobra un rol gigantesco y muestra a qué consecuencias puede llegar, ¿sí? Con el proceso de aniquilamiento. Ahora, por otro lado, el nazismo es un punto de partida, un primer laboratorio de cómo transformar políticamente a una sociedad, que es lo que el nazismo hace primero en Alemania y después en el conjunto de Europa con la estructura de campos de concentración y la transformación de la identidad nacional y política de su región más allá de su marco racista, ¿sí? Que es la persecución de los disidentes políticos, de los líderes sindicales, de los dirigentes barriales, de cualquier expresión de autonomía, primero en Alemania y después en Europa. Esto vía, y fíjate qué interesante, vía su reinterpretación por muchas de las víctimas del nazismo, las víctimas francesas en la doctrina de contrainsurgencia francesa, llega a América Latina, ¿sí? Como proceso de transformación de la sociedad, pero se aprende de la experiencia del nazismo. Esto es lo que aprenden distintos estados de la red de campos de concentración del nazismo, es que el terror es una herramienta tremendamente efectiva para transformar los comportamientos de modo muy rápido. Y hay una serie de investigaciones en los 50 en Estados Unidos financiadas por la CIA para tratar de estudiar cómo el sometimiento a condiciones de aislamiento, a torturas, a electroshocks, puede transformar con enorme eficiencia y rapidez la estructura de identidad. Y este aprendizaje va a ser el que va a estructurar la estructura de campos de concentración de la doctrina de seguridad nacional, de la cual podríamos decir que el caso argentino es uno de los más logrados, uno de los más eficientes, producto incluso del nivel intelectual de las Fuerzas Armadas argentinas en relación a las Fuerzas Armadas de otros países de la región. Y entonces, a través de la influencia francesa, con la investigación norteamericana, esa experiencia de los campos de concentración nazis se resignifica, se hace más eficiente en cuanto incluso a las tasas de muertos necesarias para producir transformaciones similares, ¿sí? En el tipo de utilización del terror. Y quizás uno puede ver esa precisión en los propios documentos militares. Y primero, cómo nombran el proceso, ¿no? Esta idea de un proceso de reorganización nacional, ¿no? Que tiene un nivel de precisión muy superior incluso a la propia documentación nazi, que tiene muy claro qué es lo que pretenden lograr. El proyecto de Díaz Besone, que se llama Proyecto Nacional, ¿sí? Que pretende justamente plantear las bases de una transformación del Grupo Nacional Argentino, planteado en estos términos, ¿sí? O sea que, bueno, también en tus escritos planteas que hay un periodo de entrenamiento, uno de perfeccionamiento y un momento, digamos, de operación, digamos. Digamos, el nazismo fue un antecedente en la manera como, en el periodo del entrenamiento, digamos. La escuela francesa también, también tuvo su participación activa en la Argentina, ¿no es cierto? Ahora, en el plano práctico, en la manera, en el proceso de desaparición de personas, es decir, en la secuencia de secuestros, desapariciones, asesinatos y ocultamiento de identidades y de circunstancias. Esto se vio en los dos escenarios, el europeo y el argentino, el latinoamericano también. Exactamente, pero por eso decía que se dio de modos diferentes en este sentido. En el nazismo se dio como laboratorio. Esto es, el nazismo iba descubriendo las consecuencias de lo que hacía, pero no las conocía antes de hacerlo. ¿Sí? Esto es, el nazismo implementa el terror a través de las redes de campos de concentración y va descubriendo en esa implementación del terror qué tan efectivas son y cómo va transformando las identidades. Mientras que la diferencia en el caso argentino es que los documentos de cómo implementar ese terror son previos a los hechos. Quizás uno de los documentos más claros en este sentido es el Reglamento de Operaciones Psicológicas del Ejército Argentino, que es aprobado en el año 68. ¿Sí? Esto es bastante antes de la implementación de las prácticas, y donde plantea cuáles son los ejes del tipo de acción que se tiene que desarrollar, incluso con un lenguaje casi psicoanalítico, diría, ¿no? En términos de cómo
la angustia transforma a través del terror los procesos de construcción de identidad, algo que era inimaginable en los textos del nazismo, ¿sí? Pero que es producto de toda esta acumulación de 30 años, ¿sí? Entre el análisis de las experiencias del nazismo, el análisis de la contrainsurgencia francesa, el aprendizaje de las técnicas de la contrainsurgencia francesa y su aplicación a América Latina. Con esto que decís parece me queda más claro en la lectura de un libro, el libro del juez Rafecas, en la cual me daría la impresión en el análisis jurídico, digamos, de las normas que dieron lugar a la expresión del genocidio nazi, como que la solución final, es decir, el conocido holocausto, el aniquilamiento en masa, fue una etapa que duró, tuvo una maduración, digamos, como que no estaba claro desde inicialmente cómo iba a ser el proceso de aniquilamiento, ¿no? Entonces, como vos planteás, como que hay un aprendizaje sobre la marcha. Exacto, es más, hay un consenso actual entre los historiadores que no solo no estaba claro cómo iba a ser el aniquilamiento, sino que no estaba claro que iba a haber un aniquilamiento. Claro. ¿Sí? Esto es, el nazismo ensaya primero otras políticas de destrucción de la identidad, y básicamente vinculadas a la migración forzada, a la deportación, a otro tipo de políticas, cuando esas políticas se le van revelando inefectivas en dos sentidos. Primero, porque no las puede terminar de desarrollar, pero segundo, porque ve que no generan el terror que está buscando imponer, es que va avanzando por múltiples motivos, y hay millones de variables y distintos análisis históricos, va avanzando esta maduración de la posibilidad de una solución final, que hay consenso que no se toma hasta el año 41, ¿sí? Hacia fines del año 40, Claro. comienzo del año 41, con lo cual efectivamente es un proceso que se va desarrollando sobre la marcha, y esta es la enorme diferencia con el caso argentino. En el caso argentino hay un proyecto previo que se implementa y que ya está diseñado antes de su implementación, y que busca, y esto lo plantean incluso varios perpetradores en los campos, hay testimonios de sobrevivientes, que busca operar en nuestra sociedad y en nuestras relaciones sociales y en el tiempo. ¿Sí? Hay uno de los perpetradores que varios sobrevivientes narran, que él planteaba, Juan Carlos del Cerro, ¿sí? Colores, su alias, que él planteaba: nosotros trabajamos de aquí a 30 años. ¿Sí? Esto es, que el objetivo de estas transformaciones a través del terror de nuestros vínculos sociales tenían un tiempo de maduración y de trabajo que tenía que ver. Yo creo que los 30 años se vinculan fundamentalmente a la generación que vive ese terror, ¿sí? Esto es mucho más difícil, no es que no haya efectos en la generación de los hijos y los nietos, pero ya son efectos mucho más mediados y mucho más complejos, ¿no? Mientras que la generación que vive el terror generalmente tiene ese terror instalado. Canetti decía el aguijón, ¿no? Esto es el aguijón del terror que queda instalado en uno, y que es un enorme trabajo tratar de lidiar con los efectos de ese aguijón. Bueno, Daniel, se nos acaba un poco el tiempo, pero te vamos a convocar para seguir conversando sobre fundamentalmente una de las cosas que jerarquizamos como trascendente, que es parte del título de uno de tus libros, ¿no? El genocidio como práctica social entre el nazismo y la experiencia argentina. Seguimos en otro momento para que nos expliques esto de qué son las prácticas sociales genocidas. Bueno, te muchas comprometemos. gracias.